El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde adentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe; quien busca, encuentra; y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida un huevo, le dé un alacrán? Pues ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, tomemos asiento. Camina por las sendas del Señor, dichoso el que guardando sus preceptos los busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Muy bien. Estamos ya en este domingo 17 del tiempo ordinario, domingo 17. Hoy la palabra de Dios nos presenta uno de los aspectos que puede cambiar completamente nuestra manera de amar y de dejarnos amar, porque al final de cuentas de eso se trata el amor. Muchos pueden creer que aman, pero lo más difícil es dejarse amar, porque queremos que nos amen de acuerdo a lo que sentimos, de acuerdo a lo que pensamos, de acuerdo a lo que nos gusta, y no siempre lo que sentimos, no siempre lo que nos gusta, lo que pensamos, pues es lo más saludable. El primer elemento que quisiera que meditáramos es: cuando amas a una persona, ¿qué le estás dando a esa persona? El amor es entrega, y una de las cosas más poderosas que entregas es cuando amas. Pero amar y ser amado quiere significar también que tú le estás entregando a la otra persona
el poder sobre de ti. Piénsenlo bien, porque ese es un problema en los matrimonios. ¿Cuál es uno de los principales problemas en los matrimonios? ¿Quién manda? ¿Sí o no? Y a veces el que maneja el dinero, pues es el que manda, pero también el que grita más, ¿sí? El que grita más. Hay hombres que dicen, yo digo la última palabra en mi casa. Ay, sí, en serio, oye tú, sí, ¿cuál es lo que tú digas, vieja? Y así se evita broncas. Entonces, amar implica dar poder a la otra persona sobre mí, para que esa persona pueda servirme, para que esa persona pueda ¿qué? Servirme. Al final de cabo, el matrimonio, el amor verdadero no es otra cosa que la forma en como yo te voy a servir. En los noviazgos es aprender a dejarse servir. El problema es que a veces no sabemos y tenemos una idea de cómo quiero que me sirvas. Tengo una idea de cómo quiero que me ames, pero no siempre es la más sana ni la más santa. Esto implica todo un proceso de discernimiento y es precisamente cuando los papás, le preguntaba yo a los niños en la misa de niños, ¿quién tiene el poder sobre ti? Papá y mamá. Pero los niños, ¿el poder sobre quién tienen? ¿Sobre quién tienen el poder los niños? Sobre el papá y la mamá, ¿sí o no? Los niños se quedaron así como, ¿a poco yo tengo el poder? Estaba sentado aquí un matrimonio con su niña, la más chiquita, muy tierna la escuincla, pero bien mañosa, o sea, tendrá unos 3 años. Y estaba oyendo todo lo que yo le decía como, y empezó a abrazar a su papá como diciendo, no le hagas caso, no le hagas caso. Y de verdad, ¿sí o no, Lupita? ¿Dónde está la Lupe? Ya se fue con el novio. Ándele. Bueno, y estaba ahí la niña, y es que realmente, no es capaz de hacer un padre por sus hijos? ¿Sí o no? Lo dan todo, se sacrifican. ¿Para quién trabajan los papás? Para los hijos. ¿Por qué ese desgaste? ¿Por qué ese cuerpazo que tenías cuando estabas joven? ¿Te acuerdas? 90, 60 y 90. Te casaste y tuviste a tus hijos, ¿y qué es? 90, 60 y revienta. Y esas canas y esos achaques, ¿por qué se dan? Porque tus hijos tienen poder sobre ti. Todo lo haces por los hijos. Primero, ¿por quién lo haces? Por la pareja. Y luego vienen los bodoques que vienen a echar a perder el plan. Y es entonces, los hijos tienen poder. Y los hijos que saben ser muy inteligentes, saben sacarle lo que quiera al papá. Ay, papito monito, me das ahí, papito, canta que las mujeres son buenas para sacarle las hijas son buenas para sacarle a los papás, a los varones. Y los hijos, a la mamá. Bueno, eso es normalmente, pero a veces se cambian los papeles. Esto es muy interesante, aprender a dejarse amar. Esto implica que muchas veces el niño se va a rebelar contra la forma que papá y mamá me aman, ¿sí o no? ¿Cuántas veces nosotros no sentimos en algún momento que papá y mamá no me quieren? A ver, esta jovencita, ¿cuántos años tienes tú, mija? Sí, la que está aquí rascándose los piojos. No, ya estás ruquita, te ves bien chiquita, yo te calculaba como adolescente. Hasta traes bebé. No, pues eres tragaños. A ver, los adolescentes. No, ya no eres adolescente, tú ya estás también ruquita. Sí. Ustedes cuando eran jóvenes, ¿cuándo sentían que papá y mamá, cuántos de ustedes sintieron alguna vez que papá y mamá no los quisieron? ¿Alguna vez de ustedes sintieron eso? A ver, levante la mano los que nos hemos sentido incomprendidos por nuestros padres. Explotadores, maltratadores y todo lo malo que puede ser un papá, ¿sí o no? ¿Por qué nos sentimos que papá y mamá no nos quieren? ¿Por qué?
Porque no les damos lo que quieren. Y entonces nos enojamos con mamá. ¿Por qué no me das? ¿Por qué no me das? Mi mamá no me quiere, mi mamá no me entiende, mi mamá es muy mala. Hasta hay una recitación, la mamá más mala del mundo. ¿Sí? Mi mamá no me deja salir cuando yo quiero, no me deja tener novio, no me deja fumar, tomar, no me deja ir a fiestas, no me deja llegar a las 3, 4, 5 de la mañana o hasta el 100, no me deja tener relaciones. Ay, mi mamá es la mamá más mala del mundo. Y cuando empieza a ser mamá esa niña, dice, yo también quiero ser la mamá más mala del mundo. Pero qué difícil es entender eso. Cuando andabas de novia y te decía tu mamá, mamá me dejas, no, ay mamá, que quién sabe qué. Y ahora que vas a ser mamá, te cambia la vida, ¿sí o no? Ya no es tu centro otra cosa más que aprender a amar a tu bebé. Y cuando tu bebé te diga, quiero salir, y tú le digas, no, ¿qué te va a decir? Mi mamá no me quiere. Entonces, dar el poder del amor a otro no es nada fácil. No es nada fácil. Y esto implica precisamente en la relación del matrimonio. Cuando se dice, y hasta hacía la broma en la misa de los niños, cuando hacen las promesas del matrimonio, prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la otra nos separe. Sí, siempre va a haber otra, la muerte. No sean mal pensados, la muerte. Y él también y ella hacen esas promesas. ¿Hacen esas qué? O sea, te estoy dando el poder a ti sobre mí. ¿Qué quiere decir? Que de entre todas las personas, después de Dios, la persona más importante, ¿quién es? ¿Quién es? Mi esposo o mi esposa. Óiganlo bien, la persona más importante después de Dios, para mí, ¿quién es? Mi esposa o mi esposo. ¿Sí o no? Después vienen los bodoques, los chirriquirriquis. ¿Quién es más importante después de Dios para la mamá? ¿El esposo o los hijos? Tan fregadas. No, primero es el esposo, después los hijos. Por eso los matrimonios no funcionan y las familias se echan a perder. Porque primero tienes que cuidar la relación de tu pareja para que puedas funcionar en tu relación como ser esposo o ser madre. Pero los hijos, que son muy astutos, utilizan ese poder para poner a pelear a los papás. Y los hijos se benefician, porque la mamá dice arriba y el papá dice abajo. No se ponen de acuerdo. ¿Quién se beneficia de todo ese relajo? Los hijos. Porque en lo que se ponen de acuerdo yo me largo. Pues sí, yo lo hice con mis papás. Yo iba con mi mamá, mamá, ¿me das permiso de ir? Dile a tu papá. Papá, ¿me das permiso? Dile a tu mamá. Pues ya me voy. Pues sí. ¿Me quieren traer de pelota de ping-pong? Yo le dije a uno, yo le dije al otro. No quisieron, yo me largo. Y ya cuando me reclamaban, yo los echaba a pelear. Decía, ¿por qué te fuiste? Mi papá me dejó. Oye, Jaime. O mi papá dice, mi mamá. Y ellos se peleaban y yo tranquilo. ¿Es en serio? O sea, fíjense el poder. Por eso yo me comprometo en el matrimonio a darle el poder a la otra persona sobre mí. Un poder de amor para que esa persona me ame y yo aprenda a dejarme amar por esa persona. Muchas veces, obviamente, tiene que ver con lo que yo siento, con lo que yo quiero, con lo que a mí me gusta. Y no precisamente con lo que es. Por eso, vámonos a las lecturas. ¿Sabían ustedes que ustedes tienen el poder sobre Dios? A ver, ¿por qué una esposa o un esposo tiene el poder sobre su cónyuge? ¿En qué basa ese poder? En el amor. ¿En qué basan los hijos el poder sobre los padres? ¿Que no por amor hacemos todo? A ver, varones, ¿cuántos por amor ustedes se pusieron a trabajar y se bañaron?
Por amor un hombre hasta se baña y trabaja. Lo que la mamá no pudo hacer, la novia lo hace. Yo lo veía con mi hermano, el más chico, el güero. Mi mamá le decía a mi hermano, oye, güero, ponte a hacer esto, ponte a hacer... Ah, no. Empezó a andar de novio, pero se pasó después. Porque al principio sí hacía y se ponía media hora en el espejo para arreglarse y todo. Pero fue bien abusado, ponía a la novia a hacerle el quehacer. ¿En serio? ¿Estoy mintiendo? Llegaba la novia a casa de nosotros para que fueran a salir y mi hermano le decía a la novia, no puedo salir, no me dejaron, pero si tú haces el quehacer, yo mientras me arreglo. Y ahí está la novia haciendo el quehacer. En serio, ese güero era tremendo. Una vez también estábamos en una cabaña y lo pusieron a cortar leña. Pues a las amigas dicen, pues ¿saben qué? Pónganse ustedes a cortar la leña. Y estas mensas, por amor a mi hermano, terminaron con las manos llenas de ampollas, pero para que mi hermano pudiera salir, pues se pusieron a cortar la leña. Las pobrecitas no podían ni con el hacha, pero ahí están de sonzas, por amor a mi hermano. Yo no sé, y el pobre es el más feo de todos. Pero bien dice que la suerte de la fea, la bonita la desea. Pues el pobrecito se equivocó de planeta, pero tenía una suerte que cosa que él decía, y la estaban ahí las muchachas haciéndolo por él. ¿Por qué? Lo amaban. No como hombre, sino como amigo, pero tenía esa cualidad mi hermano. Yo siempre se lo admiré. Era increíble el güero para eso. Hacía que las personas le hicieran el quehacer. ¿Qué les decías tú a las amigas? Que qué tontas, que por qué lo hacían. ¿Y qué te decían? Ay, señora, para que deje salir a su hijo con nosotros. Yo no he encontrado amigas así. De veras, yo me sorprendía de mi hermano. Tenía un don, algo increíble, que no he visto en nadie así. Hacía eso y las amigas le hacían quehacer, le llegaban y lavaban los trastes. ¿Y saben qué hacía mientras mi hermano? Se arreglaba. Y se tardaba a veces a propósito para que las amigas terminaran y él, ya vámonos. Bueno, y mi mamá me consta que les decía a sus amigas, no sean tontas, no lo hagan. Ay, señora. Pero bueno, ok. Nosotros tenemos poder sobre Dios. ¿Sabían eso? Tú tienes el poder sobre Dios. ¿Cuál? ¿En qué se basa el poder de Dios? ¿En qué se basa tu poder sobre Dios? ¿En qué crees? En el amor que Él me tiene. Dime, ¿quién te ha amado como Dios? Nadie. ¿Y sabías que tú tienes el poder sobre de Dios? Y Él te lo da gratis. Ese poder Él te lo da porque Él lo que quiere es amarte, quiere servirte. ¿De qué manera Dios te amó? Dice la palabra de Dios, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, a su Hijo, para que Él, para el que crea en Él, no muera, sino que tenga vida eterna. Tú tienes el poder sobre de Dios. No sobre de Dios en cuanto a que seas más que Dios, sino Él libremente te entrega este poder. ¿Cómo ejercitamos nosotros ese poder? En el poder de la oración. ¿En el poder de la qué? Porque incluso la primera lectura y el Evangelio se tratan sobre el poder de la oración. ¿De qué se trató la primera lectura? De Abraham. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? A ver, las que llegaron tarde, que nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta que llegaron. Son de las personas que lo dicen, padre, ¿me vale la misa porque llegué después de las lecturas? Sí, no, ¿cómo es? Primero, llegan después del saludo. Padre, ¿me vale la misa porque llegué después del saludo? Sí, te vale, hija, te vale. ¿Me vale la misa porque llegué después del cordero? Sí, hija, te vale.
Padre, ¿me vale la misa porque llegué después de las lecturas? No me has entendido, hija, te vale. O sea, no te importa. A ver, ¿de qué se trató la primera lectura? A ver, aquí mi compadre. Perfecto. Estaba haciendo oración de intercesión. ¿En qué se basa Abraham para poderle pedir a Dios? En el amor que Dios le tiene a Abraham. ¿Sí o no? Y es precisamente uno de los aspectos más importantes, el poder que Dios nos da en la oración. Tenemos un poder increíble en la oración. Si yo supiera ejercer ese poder, sería increíble lo que yo puedo obtener de Dios. Primero, ¿cuál es la circunstancia? Están en una zona, o están en unas ciudades cercanas a unas ciudades que se llaman Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, que se caracteriza por la vida de pecado. Pero aquí hay algo muy interesante que dice la palabra de Dios. Dice, bueno, el domingo pasado, ¿se acuerdan de qué se trató el Evangelio? A ver, el que se acuerde se lleva un premio. ¿De qué se trató el domingo pasado? ¿De quién? Sí, pero la primera lectura. Ah, pues sí. Primera lectura, domingo pasado. Ándele, se ganó un premio. Terminando, me invita a comer. Sí, ese es el premio. Está Abraham y llegan 3 forasteros que representa a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y los invita a comer, ¿sí o no? Si he hallado gracia a tus ojos, no te vayas, porque quiero servirte. Y salió una reflexión muy interesante. Continúa la primera lectura de hoy con la del domingo pasado, y están estos mismos personajes con Abraham y dicen algo muy interesante. Dice, en aquellos días el Señor dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado es demasiado grave. Bajaré pues a ver si sus hechos corresponden a ese clamor y si no, lo sabré. Esto es muy importante. Hay pecados que claman al cielo. O sea que sin necesidad de denunciarlos, el solo pecado está clamando al cielo. Le pedí a Madre Blanquita que me ayudara a buscar cuáles son algunos de estos pecados que claman al cielo. ¿Cuáles son estos pecados? El homicidio voluntario. Pasaje de Génesis 4 al 10. ¿Cuál es ese homicidio? ¿Se acuerdan? El fratricidio que se cometió, el primer asesinato en la Biblia. Caín, que mató. Y Caín se hizo de la vista gorda. Y Dios se le aparece, la sangre de tu hermano clama ante mí. Uno de los pecados que claman al cielo es el asesinato de inocentes. Y aquí entra el pecado del aborto. Clama, aunque la ley humana diga que es derecho civil, derecho de las mujeres asesinar a sus hijos, eso clama al cielo y ninguna ley humana puede evitar eso. Así diga el presidente de la República que las vacas vuelan, no por eso le van a salir alas a las vacas. Hay leyes que por más que el hombre quiera cambiarlas, no puede. Y ese es un pecado que clama al cielo. Otro pecado que clama al cielo, la sodomía. En el pasaje del Génesis, cuando Lot está viviendo en Sodoma, pues estos 3 personajes van a ir a visitar a Lot. Y resulta ser que estos 3 personajes entran a la casa de Lot. Se entera todo mundo y quieren tener relaciones con ellos. Y entonces Lot les dice, no, miren, les entrego a mis hijas, pero ellos no los toquen. No, a tus hijas no las queremos, los queremos a ellos. Pecado de sodomía.
En otras palabras, pecado de homosexualidad. Aunque haya leyes humanas que aprueben la homosexualidad, es un pecado que clama al cielo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Yo no tengo nada en contra de los homosexuales, tampoco de los pederastas, tampoco de los ladrones, de los asesinos. Yo no tengo nada en contra de ellos, porque son pecadores como yo. Pero no podemos quedarnos callados y decir que eso está bien. ¿Sí me explico? Entonces es un pecado que clama al cielo. Para que vayamos viendo otro pecado que clama al cielo, y esto es de lo que clama mucho hoy en nuestros días, el pecado contra los pobres. Personas que se están muriendo de hambre y que tú, pudiendo ayudar, te haces de la vista gorda. Son pecados que claman al cielo. Yo pregunto, ¿cuántos de esos pecados nuestros están clamando a Dios? Porque no hemos cumplido con las obras de misericordia. Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estaba en la cárcel, en el hospital, estaba ignorante, me equivoqué, me morí, te caigo gordo. Ya sé que te caigo gordo, pero es soportar con paciencia las miserias de mi prójimo. Y cuando yo no tengo caridad contra el más necesitado, las viudas, los huérfanos, los desamparados, son pecados que claman al cielo. Así es que no estamos lejos de Sodoma y Gomorra. Otro pecado que clama al cielo, son varios, no les voy a decir todos, pero son interesantes. El agravio, fíjense ahorita con todo lo que se está dando de la migración, que personas que están huyendo de las zonas de conflicto en Medio Oriente, y dice en el Éxodo, el agravio al forastero, a la viuda y al huérfano, o sea, a los migrantes. El agravio, el daño que se le hace a la persona que está teniendo que emigrar para sobrevivir, y todo el daño que se les hace. Es un pecado que clama al cielo. Otro pecado, y que esto es de lo más común, quitarle el sueldo al trabajador. No pagar correctamente su salario a un trabajador o retenerle su salario, eso es un pecado que clama al cielo. Y hay más, con esos me quedo, nada más para que se den cuenta. Y esto es parte de lo que Sodoma y Gomorra estaba haciendo. Por eso dice el texto que el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado es demasiado grave. Ok, hasta aquí llegamos con lo del pecado. Pero lo interesante es que Abraham sabía lo que iba a hacer Dios contra Sodoma y Gomorra. Lo iba a castigar. ¿Qué hace Abraham ante Dios? Hace uso del poder que tiene Abraham ante Dios. Hace una oración de intercesión. Señor, Señor, si encuentras 50 justos, ¿vas a castigar a todos los demás? ¿Y qué dijo Dios? Si encuentro a 50 justos, no va a pasar nada. Bueno, ¿y si le bajamos 5, 45? Bueno, está bien, si encuentro 45. Luego se fue a 40, luego se fue a 30, luego se fue a 20. Y por último dice, bueno, mira, ya es la última vez que hablo. Señor, si encuentras 10 justos, ¿vas a castigar al justo con el culpable? En honor a esos 10, si yo encuentro 10 justos en la ciudad, no destruiré la ciudad. Desgraciadamente no encontró a 10 justos. Solamente estaba Lot, su esposa y sus hijas, que no eran 10. Y lograron salir para ser rescatados. Pero aquí lo interesante de todo esto es precisamente el poder que tiene Abraham para interceder.
¿Por qué Abraham tiene poder sobre Dios? Dijimos, ¿por qué? Pero porque Dios lo ama. ¿Por qué tiene poder Abraham sobre Dios? Porque Dios lo... Pero falta un ingrediente importante. No solamente, Dios nos ama a todos, ¿sí o no? ¿Estás feo? ¿Dios te ama de todas maneras? ¿Eres pecador? De todas maneras, Dios te ama. ¿Qué es lo que hace falta para tener poder más fuerte sobre Dios? ¿Por qué Abraham tenía poder sobre Dios? Aparte de que Dios lo amaba, ¿por qué tenía Abraham poder sobre Dios? ¿Por qué? En otra palabra, sí, en gracia, pero otra palabra. ¿Perdón? La oración. Sí, pero la oración es una manifestación del poder. Perfecto. ¿Por qué Abraham tenía poder sobre Dios? Porque Abraham era obediente. Cuando un hijo es obediente, ¿qué le puede sacar a los papás? Todo. ¿Sí o no? ¿Quieres tener contento a papá y a mamá? Obedece. Y si luego, oye mamá, ¿me deja? Sí, hijo, vete, no hay problema. Pero si este es un hijo desgraciado, infeliz, poca ropa, traga de balde, come cuando hay, levanta palitos, se porta mal, hace lo que quiere, no obedece, no hace su tarea, no hace qué hacer y todo lo que quiere, ¿su mamá lo deja de amar? No, pero no obtiene todo lo que pudiera obtener de mamá, ¿sí o no? Es exactamente lo mismo con Dios. Dios a todos nos ama. El poder que yo tengo sobre Dios depende de la obediencia que yo le dé a Dios. Abraham, un hombre ya ruquito, a sus 80 años, salió, tenía todo, tenía su casa, tenía su trabajo, y Dios le dijo, ¿cuántos años tiene usted, don Abraham? 77, imagínense la edad de este hombre a sus 77 años, que Dios le diga, va a dejar todo y va a empezar de nuevo. ¿Qué dice? ¿Sí? Se dice fácil. Se lo digo a un jovencito, sí, padre, yo me voy, ¿a dónde? Ya, bien, pero ya un hombre de edad y empezar de nuevo. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Y Dios le prometió, se lo dio luego, pasaron más de 20 años para que Dios le cumpliera a Abraham lo que le había prometido. Y Abraham no dejó de obedecer. No fue condicionado, como muchos de nosotros. Bueno, Señor, si tú me das esto, yo te obedezco. Eso es lo que hacemos con Dios. Hacemos Señor, si tú me das, yo te prometo portarme bien. Si tú me haces, yo te prometo ir de rodillas a la basílica. Si tú me haces, yo me prometo bañarme. Bueno, eso ya. Hacen las famosas mandas, que no es que sean malas, pero no son plenas. Si nosotros fuésemos obedientes, ¿qué crees que le podemos sacar a Dios? Todo. Y no necesitas hacerle manita de coche a Dios. Si fueras obediente, tendrías, el mismo Jesús lo dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a aquella montaña, ¿y qué pasará? Y las montañas se moverán, se moverán. ¿De dónde viene la fe? Dijimos, a ver, Esmeralda, que te estás desmayando del calor. La fe viene de la obediencia. ¿La fe de dónde viene? Entonces, si yo tengo fe, es porque soy obediente. Y si soy obediente, ¿sobre quién tengo el poder? ¿Y Dios me va a dar cosas malas o cosas buenas? Lo dice en el Evangelio, cuando le dicen los apóstoles, Señor, enséñanos a orar como Juan Bautista enseñó a sus discípulos. Y nos enseña la oración del Padre Nuestro. Cuando digan, Padre Nuestro. Nos introduce a una nueva dinámica con Dios. Ya no somos criaturas, somos hijos. ¿Somos qué? ¿Y qué dijimos que es capaz de hacer papá y mamá por este hijo de su madre? Todo. Se sacrifican, sufren, lloran por su bodoquito, ¿sí o no?
Levante la mano, ¿quién de ustedes se arrepiente de sus hijos? Tú no, mamá. No me vaya a poner en evidencia. ¿Quién se arrepiente de haber tenido a sus hijos? Levante la mano. Nadie. Pero si están tan feos. Levanta la mano, ¿quién tiene hijos feos? Todos los hijos son guapos, ¿sí o no, mamá? Aunque tengan el moco colgando, la nariz torcida y... ¡Ay, es que mi hijo es guapísimo! Y pobrecito se equivocó de planeta, pero es guapísimo mi hijo. Dios nos da un poder y Jesús nos introduce en ese poder. Papá nuestro me hace poderoso ante Dios. Poderoso no en el sentido de que lo voy a gobernar o que no, poderoso en el sentido de un hijo que agrada a su padre y su padre le concede todo al hijo. Cuando el hijo llega con las calificaciones y calificaciones de primer lugar, o cuando se gradúa de la universidad de psicología, ¿de qué vas? De ontología, con summa cum laude, los máximos honores, ¿cómo se va a sentir la mamá? Así, ancha como guajolote. Y entonces le dice la hija, oye mamá, me quiero ir de viaje. Sí, hija, ándale, vete, órale. Vete, pero ya no regreses. No, no es cierto. O sea, le concede todo a la hija, porque la hija ¿está entendiendo, hija? Pero cuando son desobedientes, ¿qué empieza a hacer los papás? No sales, dame tu celular, no te voy a dar para la gasolina, no para esto. ¿Y qué empiezan a hacer los hijos cuando te empiezan a quitar las cosas? Mi mamá no me quiere, mi mamá no me entiende. Y volvemos, no, ay, tú muy santito, le voy a decir a tu mamá que te dé también igual a ti. Híjole, ya le está pegando a la hija. Fíjense qué interesante. Entonces Jesús nos introduce en el poder sobre Dios. Cuando oren, digan: fíjense, con eso le doblamos las manos a Dios. Perdona nuestras ofensas. ¿Cuál es la medida? Como yo perdono. Imagínate que Dios me perdone como yo perdono, ¿verdad, mujer? Ay, padre, yo perdono, pero no olvido. No olvido, ni creas que se me olvida. Y se saben el día, la hora y cómo iban vestidos. Ah, ese 13 de septiembre de 1980, tú hiciste esto, me dijiste esto. Y el otro, ¿qué? ¿Cómo es que te acuerdas de todo eso? Ah, es que no olvido, ya te perdoné, pero no olvido, Imagínense que Dios nos perdonara así. Nos estamos atando las manos nosotros mismos. Perdona nuestras... como nosotros. No hubiera sido más fácil: perdona nuestras ofensas como yo intento perdonar, como yo pretendo, como que le echo ganas, pero no, la medida es: perdona mis ofensas como yo perdono. El Padre Nuestro no es otra cosa más que el reconocimiento del poder de Dios sobre mí y yo sobre Dios. Él es mi Padre, yo soy su Hijo. Si yo dejo que su voluntad se cumple en mí, tengo el poder sobre Dios. ¿Qué es lo que hacen los santos? ¿Han oído ustedes que los santos hacen milagros? ¿Y por qué hacen milagros? Porque nada más son los hijos consentidos de papi, porque hacen la voluntad de Dios. Y veamos a un Padre Pío de Pietrelcina, un confesor bien locochón. Yo no me hubiera gustado confesarme con el Padre Pío. Una vez agarró a cachetadas a un penitente, en serio. Y a mí me han dado ganas de agarrar a uno que otro más de una vez.
Y está en la biografía que lo agarró a cachetadas. Y todo el mundo le dijo, lo necesitaba. Oh, hijo. Pero es que también tenía el don de leer conciencias. Aquí nosotros tenemos un sacerdote que tiene ese don, el padre Che. Tiene 91 años el santo varón. Este jueves tuvimos retiro sacerdotal. Me confesé con él, me encanta confesar con él, porque me chiquea, me agarra y me hace, ay, Dios te ama mucho, me apapacha como un papá. Le dije, padre, ¿cuántos años tiene? 91. Y el viejito se mueve solito, anda para arriba y para abajo. Y me ha dado mis sorpresas. En algunas ocasiones en que me he confesado con él, antes de decirle mis pecados, me dice, esto hiciste, sí padre, pero sí se los iba a decir. Tiene el don por amar a Dios y servir a Dios. Dios le concede, él no lo pide, Dios te da. Como cuando el hijo cumple lo que tiene que hacer, no por lo que le va a dar el papá, sino porque lo tiene que hacer. Y el papá le dice, toma, te regalo un carro. Lo pidió. ¿Quién se lo dio? El papá. Cuando Dios da un don, no lo da solamente porque lo pidas, sino porque tú estás siendo obediente a Dios. Y ahí es donde yo entiendo el poder que tienen algunos santos. Los santos no lo hacen porque, a ver, dame el don así, que como a veces, con todo respeto, los de la renovación carismática, ya tengo el don de lenguas. Tienes un don de lenguas porque nadie te entiende. Sí existe el don de lenguas, pero el don de lenguas, si no es para alabar a Dios y en silencio o aparte, porque nada más escandalizas, nadie entiende lo que estás diciendo y no. Sí hay personas que pueden pedir dones, se vale, pero Dios da lo que sabe que necesitas. Por eso al final viene Jesús con la comparación. Si vamos aquí con Andrea, que tiene sus hijos y tiene un genio de la fregada, pero a pesar de que es mala, a pesar que tiene un genio de la fregada, sabe dar cosas buenas a sus hijos. ¿Le vas a dar un alacrán? ¿Le vas a dar una serpiente si te piden comida? No. Y dice Jesús, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios les dará? A ver, don Agustín, ¿qué les va a dar? Espíritu Santo. ¿Quién lo ha pedido? Nadie, pero Dios te lo da. Y el Espíritu Santo te da todo el poder para poder obtener y hacer lo que tienes que hacer. Por eso, cuando yo hago la voluntad de Dios, Dios me da su Espíritu. Y el Espíritu Santo me da todos los dones, todos los carismas que necesito para aguantar mi enfermedad, mi dolor de hombro. ¿Duele? ¿Mucho? Más o menos. Si esta hermosa mujer en sus 800 años, ¿cuántos años tiene? 67. 67. Si esta hermosa mujer cumple la voluntad de Dios, imagínense qué no le va a dar Dios a esta mujer para seguir adelante. ¿Sí me explico? Muchos de nosotros estamos pidiéndole a Dios tantas cosas, como el hijo que le pide a la mamá, mamá, ¿me dejas ir al cine? Pero no ha hecho la tarea. No, pues no se le va a dar nada. Y nosotros, sin pedirlo, Dios nos concede lo verdaderamente necesario. Espíritu Santo. ¿Qué nos concede? Y termino con la segunda lectura. Ya ni les pregunto si pusieron atención porque ustedes me trauman. Fíjense lo que dice la carta de Pablo a los colosenses. Hermanos, por el bautismo, ustedes fueron sepultados con Cristo y también resucitaron con Él, mediante la fe. ¿Mediante la qué? Tradúzcanlo. Mediante la obediencia en el poder de Dios. ¿Por qué te obedezco? Porque tú tienes el poder. Cuando una persona tiene el poder, tú obedeces porque sabes que esa persona está haciendo lo correcto, ¿sí o no?
¿Tú le das el poder a un médico cuando te dejas tratar, sí o no? Si el médico te dice, te vas a tomar esta pastillita, a la medianoche te vas a poner de cabeza y vas a dar vuelta como trompo, y tú le crees, le estás dando el poder a él, sí o no. Ahorita tengo uno joven que quiero mucho, Marcelo, un altote así, que viene a misa, nada más que lo operaron de la cadera. Y ayer que fui a sacarme unas radiografías, pasé a verlo al hospital, y entonces, sorprendidos, él y su esposa, me decían, padre, el médico está bien jovencito. O sea, un médico que vino desde México, del Distrito Federal, para operarlo porque tiene un problema muy difícil de cadera, o sea, no cualquiera lo sabe hacer, entonces pudieron traerlo para que lo operara. Y entonces me llamó mucho la atención que se sorprendieron que era un chamaco, casi de la edad del Marcelo o más jovencito. ¿Y qué fue lo que hizo este matrimonio? Puso su confianza, le dieron el poder al médico para confiar la vida de Marcelo. Eso es lo que hacemos con los médicos. Con el mecánico, ¿le estamos dando el poder al mecánico? Le confiamos nuestra vida también en el carro. Si somos tan confiados en tantas tonterías, ¿por qué no confiamos en el poder de Dios? Por eso dice Pablo, hermanos, por el bautismo fueron ustedes sepultados con Cristo y también resucitaron con Él, mediante la fe en el poder. ¿La fe en qué? ¿Cuáles son las tres cosas que no podemos nosotros vencer? El pecado, la tentación o el pecado, el dolor o el sufrimiento y la muerte. ¿Quién venció eso? Entonces, ¿vale la pena someterse a su poder? ¿Alguien más ha vencido eso? Entonces, ¿por qué no sometemos a Cristo? Porque tiene el poder y el poder se le ha dado de parte de Dios. Entonces, dice, mediante la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza, pero Él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles de todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz. Termino con una idea muy simple. ¿Quiénes son los justos? En la oración de Abraham dice, Señor, si encuentras 50 justos, 45, 40, 30, 20 o 10 justos. ¿Quiénes son los justos? Abraham era justo, sí. Se le da el título a Abraham el justo. ¿Por qué era justo? Son aquellos que se dejan amar por Dios. ¿Qué puede hacer un justo por una bola de pecadores? Aparte de pedir por ellos. Abraham lo hizo. Fíjense bien la escena de la primera lectura. ¿Cuántos habremos aquí? Vamos a poner unas 200 personas. Y que todos somos pecadores, todos somos Sodoma y Gomorra, somos unos desgraciados. Y viene Dios a acabar con todos porque ya somos unos pecadores. Pero resulta que hay aquí 10 justos. Por esos 10 justos no nos matan y tenemos oportunidad. ¿Qué puede hacer un justo por los pecadores? Alcanzar salvación. ¿Sí me explico? La pregunta es, en tu casa, ¿eres justo o eres pecador? Si viniera el juicio final, ¿cuántos de ustedes, por ustedes, podrían salvarse sus hijos o condenarse? Entiendan bien, ¿somos justos? Recuerden el término justicia. Es uno nuevo, hay muchas maneras de determinar el justo, pero algo que estamos aprendiendo ahorita, ¿quién es el justo? Aquel que se deja amar por Dios. ¿Y qué significa?
aquel que obedece a Dios, aquel que tiene fe en Dios. Abraham, por obedecer a Dios, se le atribuyó como el justo. Y Abraham estaba intercediendo por todo Sodoma, pero no presentaba a Sodoma. ¿A quién presentaba? A los justos. La pregunta es para que cada uno la medite. Por tu forma de vida, ¿se salvan o se condenan tus seres queridos? O sea, puede ser oportunidad para que ese hijo que anda en malos pasos, ese marido que anda de borracho o de infiel, o esa mujer que te abandonó, se salven porque tú eres justo. Y por tu justicia, o sea, tu obediencia a Dios, puedas alcanzarle la oportunidad de la salvación. No que tú lo salves, pero si yo voy a matar a esta mujer, o va a morir esta mujer, ahorita y está en pecado. Pero si por esta mujer que es justa, le perdono y no muere ahorita, tiene la oportunidad de arrepentirse y de salvarse. ¿Sí me explico? ¿Cuántos de nosotros no tenemos seres queridos que están perdidos, que andan en malos pasos? Si yo aprendiera a hacer justicia, o sea, a dejarme amar por Dios, pudiera alcanzar la salvación para mis seres queridos, incluso para ese bebé que viene en camino. ¿Te imaginas el poder que Dios te ha dado sobre el alma de tu bebé? Si tú aprendes a dejarte amar por Dios, ser justa. Pero si ya desde que estás embarazada, estás de pleito, estás en pecado, ¿qué vas a alcanzar para tu hijo? ¿Sí estamos entendiendo? Entonces fíjense todo el poder que Dios nos ha dado, que fue como empecé la prédica. Dios te ha dado el poder sobre de él, si tú sabes ser justo. Incluso la enfermedad y el dolor puede ser utilizada para la salvación de mis seres queridos. Vamos a hacerlo, pónganse de pie. Cierren sus ojitos y vamos a decir: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta tarde quiero presentarte presentarte todos mis pecados, todos mis pecados, todos los momentos en que yo he sido ocasión de pecado, de daño para mis seres queridos. Tú me has llamado a la santidad o a ser justo, que no es otra cosa que hacer tu voluntad. Señor Jesús, yo he sido ocasión de pecado, de escándalo para mis seres queridos. No he sabido ser justo. Me he convertido en Sodoma y en Gomorra. He sido ocasión de escándalo para mis seres queridos, para mis amigos y para mis enemigos. Señor Jesús, yo quiero ser justo, pero tengo que empezar por reconocer mis pecados, por pedir perdón por cada uno de ellos. Yo te entrego. Si tengo pecados que claman al cielo, pecados de asesinato, cada vez que me he callado y no he sabido defender la vida, incluso cuando hemos hablado sobre el aborto y yo me he quedado callado, no he sabido defender la vida. ¿Cuántos abortos? Y yo he sido pasivo
Y yo he sido pasivo. Yo he sido cómplice. Yo he sido cómplice. Porque tanto peca el que mata la vaca Porque tanto peca el que mata la como el vaca, que le agarra la pata. como el que le agarra la pata. Yo no quiero ser cómplice Yo no quiero ser cómplice de estos pecados de estos pecados que claman al cielo. que claman al cielo. No quiero ser No cómplice quiero ser cómplice de la opresión de la opresión hacia los huérfanos, hacia los huérfanos, las viudas, las viudas, los forasteros, los forasteros, los marginados, los marginados, incluso los pecadores. incluso los pecadores. Yo no soy quien para Yo juzgarlos, no soy quien para juzgar, y mucho menos para humillarlos, y mucho menos para ofenderlos, ofenderlos, maltratarlos, maltratarlos, enjuiciarlos enjuiciarlos y condenarlos. y condenarlos. Señor Jesús, Señor Jesús, no quiero que estos pecados no quiero que estos pecados clamen al cielo. clamen al cielo. Pido perdón Pido perdón por las veces por las veces que he negado que he negado la obra de misericordia, la obra de misericordia, especialmente especialmente de los más necesitados. de los más necesitados. Y yo me he escudado Y yo me he escudado de que creo de que creo que lo van a utilizar que lo van a utilizar para emborracharse para emborracharse o para hacer algo malo. o para hacer algo malo. Me he escudado Me he escudado en que no tengo feria en que no tengo o no fe, tengo o tiempo no tengo tiempo para ayudarles. para ayudarles. Pido perdón Pido perdón por mis pecados por mis pecados que claman al cielo. que claman al cielo. Cuando he sido ocasión Cuando he sido ocasión de que no se pague lo justo de que no se pague a lo los justo trabajadores, a los trabajadores, cuando me he robado cuando me he robado el sueldo el o he sueldo retenido o he retenido el sueldo el sueldo de un trabajador de un trabajador que tiene que mantenerse que tiene que mantener y tiene que mantener a su familia. tiene que mantener a su Pido familia. perdón Pido perdón por esos pecados por esos pecados que claman al cielo. que claman al cielo. También pido perdón También pido perdón si en algún momento si en algún momento yo he sido yo he cómplice, sido cómplice, yo he estado a favor yo he estado a favor o me he quedado callado o me he quedado para callado evitar problemas para evitar o problemas para no ser o catalogado para no ser catalogado como homófobo, como homófobo, o sea, o sea, aquella persona aquella persona que odia a los que homosexuales. odia a los homosexuales. Yo pido Yo perdón pido perdón porque me he dejado llevar porque me he dejado llevar por lo que dice el mundo, por lo que dice el por mundo, lo que dicen las leyes por humanas, lo que dicen las leyes humanas, que la homosexualidad que la homosexualidad es normal es normal y hay que defenderla. y hay que defenderla. Yo no tengo nada Yo no tengo nada en contra de los en homosexuales. contra de los homosexuales. Los respeto, Los respeto, los amo los amo como hijos de Dios, como hijos de Dios, pero no puedo ser indiferente pero no puedo ser indiferente a un pecado a un pecado que los está destruyendo. que los está destruyendo. Señor Jesús, Señor Jesús, pido perdón pido perdón por mi indiferencia por mi indiferencia ante mis hermanos ante mis hermanos homosexuales. homosexuales. Si los he ofendido, Si los he ofendido, si los he atacado, si si los he ridiculizado, si los he pido perdón porque no tengo derecho porque no tengo derecho de hacer eso. de hacerlo. También son tus hijos, También, también tú los amas, también tú los amas, pero no debo de estar de acuerdo pero no debo con las leyes humanas. con las leyes humanas. No puedo estar a favor No puedo de los pecados de los pecados que claman al cielo. que claman al cielo. Señor Jesús, Señor Jesús, yo no quiero yo no quiero tampoco cargar tampoco cargar con todos los pecados con todos los pecados que de hecho que de hecho son contrarios son contrarios a la vida a la vida y a tu proyecto. y a tu proyecto. Si de alguna manera, Si de alguna manera, consciente o inconsciente, consciente o inconsciente, tengo pecados tengo pecados que claman a ti, que claman a ti, pido perdón. pido perdón.
a cada una de estas personas a cada una de estas personas que yo he lastimado, que yo he lastimado, que yo he escandalizado, que yo he escandalizado, que yo he dañado que yo he dañado con mis pecados. con mis pecados. Y también perdono Y también perdono a cada una de las personas a cada una de las que han personas cometido pecados, que han cometido pecados, especialmente especialmente los que claman al cielo los que claman al en cielo, contra de mi persona, en contra de mi persona, de mi familia, de mi familia, de mi trabajo, de mi trabajo, de mis de necesidades. mis necesidades. Yo les perdono Yo les perdono a los patrones a los patrones que me han robado que me han robado mi sueldo, mi sueldo, que me han retenido que me han retenido ese sueldo. ese sueldo. Yo perdono Yo perdono al gobierno al gobierno que se roba nuestro dinero, que se roba nuestro dinero, que no se dan cuenta que no se dan cuenta, que no nos alcanza. que no nos alcanza. Lo único que les interesa Lo único que les interesa es recaudar sus es impuestos, recaudar sin sus importar impuestos, sin importar dañar dañar a los más pobres. a los más pobres. Yo les perdono Yo les perdono en el nombre de en Jesús. el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, Y ahora, Señor, yo me someto yo me someto a tu voluntad, a tu voluntad, a tu poder. a tu poder. Y si yo obedezco Y si yo obedezco tu palabra, tu palabra, tus mandatos, tus mandatos, tú me concedes tú me concedes lo que yo necesito lo que yo necesito para mi salvación para mi salvación y la salvación de mis seres y la queridos. salvación de mis seres queridos. Yo te presento Yo te presento como Abraham como Abraham mi petición mi petición por los pecadores, por los pecados, especialmente especialmente por los de mi familia, por los de mi familia, por todos aquellos por todos aquellos que están en malas que están condiciones en malas condiciones espirituales, espirituales, que se han dejado arrastrar que se han dejado arrastrar por las mentiras por las mentiras del mundo del mundo y han justificado y han justificado sus pecados. sus pecados. Y algunos de estos pecados Y algunos de esos pecados son mortales son mortales y otros claman al cielo. y otros claman al cielo. Señor Jesús, Señor Jesús, yo no sé si haya justos yo no sé si hay justo en mi familia. en mi familia. A mí no me toca A mí no me toca conocer sus corazones. conocer sus corazones. Yo te presento mi corazón Yo te presento mi con corazón todas mis miserias, con todas mis miserias, con todos mis con pecados. todos mis pecados. Y a pesar de todo, Y a pesar de todo, quiero someterme quiero someterme a tu divina voluntad. a tu divina voluntad. Quiero aprender Quiero aprender a obedecerte, a obedecer, aunque me cuesta trabajo. aunque me cuesta trabajo. Quiero hacer las cosas Quiero hacer las cosas a mi manera, a mi manera, cuando yo quiero, cuando yo porque quiero, yo quiero. porque yo quiero. Pero hoy, Señor, Pero hoy, Señor, te pido te humildemente pido humildemente que tomes esta intención, que tomes esta intención, este deseo este deseo de ser justo, de ser justo, de ser obediente de ser obediente a tu palabra. a tu palabra, Y que a través de mi vida, y que a través de mi vida, mis seres queridos mis seres queridos que andan perdidos que andan perdidos encuentren la salvación encuentren la y salvación no sean y condenados. no sean condenados. Señor Jesús, Señor Jesús, y te ofrezco y te ofrezco mi dolor, mi dolor, mi enfermedad, mi enfermedad, mi sufrimiento mi sufrimiento por la salvación por la salvación de mis seres de queridos. mis seres queridos, Así como Abraham, así como Abraham, que va a ofrecer a su hijo, que va a ofrecer a su porque hijo, tú se lo porque pediste. tú se lo pediste. Yo te ofrezco Yo te ofrezco mi propia vida, mi propia vida, mi dolor mi dolor y mis y mi sufrimientos sufrimiento como ofrenda como ofrenda por la salvación por la salvación de mis seres de queridos. mis seres queridos. Esta ofrenda Esta ofrenda que está unida que está unida al único sacrificio al único sacrificio que puede salvarme, que puede salvar, el tuyo, el tuyo, Señor Jesús, Señor Jesús, en la cruz. en la cruz. Y ahora te entrego Y ahora te entrego mis mis enfermedades, enfermedades, mis mis dolencias, dolencias, con el poder con el poder de tu sangre de preciosa. tu sangre preciosa.
y con la intención y con la intención y el deseo y el deseo y el propósito y el propósito de ser obediente de ser obediente a tu palabra. a tu palabra. Te pido humildemente Te pido humildemente me concedas me concedas la sanación la sanación de cada parte de mi cuerpo, de cada parte de mi cuerpo, cada célula, cada célula, cada tejido, cada tejido, cada órgano, cada órgano, aparato o sistema. aparato o sistema. Si es tu divina voluntad, Si es tu divina voluntad, que yo sea sanado, que yo sea sanado, que yo sea liberado, que yo sea liberado, para gloria del para Padre gloria del Padre y del Hijo y del Hijo y del y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Agachen su cabecita, pongan sus manos en su corazón. Señor, yo no sé cuántos justos hay aquí, pero sé que sí los hay, especialmente los niños. Son puros e inocentes. Y te pido por la pureza, por la inocencia de estos niños y por los justos aquí presentes, que a lo mejor ni ellos mismos saben que son justos, y por los justos que están presentes a través de los medios. También te pido, Señor, la liberación de todo ataque de Satanás, de toda opresión, obsesión, perturbación en las mentes, en los cuerpos, en los corazones de estos hijos tuyos. Señor, no permitas que la soberbia, que ahorita quiere entrar en el corazón de alguno de tus hijos, que no entendieron o no aceptaron, porque la soberbia no les deja. Ábreles el entendimiento. A veces Satanás nos hace ciegos, sordos y tontos para no entender tu proyecto, para no entender tu palabra. Te pido, Señor, que todas las personas, sus casas, sus trabajos, sus pertenencias, que estén siendo perturbadas por Satanás y por todos sus engaños, astucias y mentiras, sean liberados. Reprendo, ato y amordazo al mismísimo Satanás, a todos sus demonios y todas sus obras que les hayan hecho en forma directa o indirecta en el pasado, en el presente o para el futuro, en ustedes y en sus familias, en sus pertenencias y trabajos. Y mando por los méritos de la encarnación, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación, todo esto a los pies de Jesús, a los pies de la cruz, a los pies de la Eucaristía, para que nunca más puedan volver a perturbarlos, ni a ustedes ni a nadie más, y Dios disponga de ellos. Y yo los declaro libres y sanos en sus mentes, en sus almas, en sus cuerpos y en sus corazones, y los baño con la sangre de Cristo, para que podamos decir, como Jesús nos enseña: Papá nuestro, Papá mío, Papá Dios, tú me amas y me has dado el poder más grande, el poder de tu amor. Por amor, tú has sacrificado a tu Hijo, por amor a mí. ¿Cuánto no harás por mí, ahora que quiero empezar a obedecerte y a seguirte? Sello lo que Dios haya hecho en ustedes con esta predicación y con esta proclamación de su palabra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a presentar, vamos a hacer nuestra profesión de fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos a presentar nuestra ofrenda. Pongan sus manitas y yo bendigo sus trabajos, todas sus necesidades materiales. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos de estos hermanos que hoy te van a presentar su ofrenda. Es el fruto de su trabajo. Yo te pido que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, El Santísimo Sacramento. los que van a hacer su ofrenda pasen, los demás tomen asiento.